La selección Colombia acaba de clasificar a cuartos de final a octavos, perdón, de final de la Copa del Mundo. Le acaba de ganar a Ghana en un partido que iniciamos ganando, un partido que parecía pintaba para goleada y terminamos ganando por la mínima, pero no sufriendo. Y algo muy importante en esta Colombia, porque hasta ahora Colombia era una selección que sufría los cierres de los partidos. Sufrió el cierre con Uzbekistán, sufrió el cierre con el Congo, sufrió el cierre con Portugal y ahora con Ghana logra marcar un gol tempranero, logra plantear un partido donde es dominante, donde tiene la pelota, donde la mueve, donde circula la bola de un lado a otro como desea Colombia, sea que la tenga Ghana o que la tenga la misma tricolor. Y consigue esto teniendo un dominio prácticamente absoluto del partido, porque si bien Ghana tuvo ocasiones, si bien Ghana llegó a advertir que tenía intenciones de algo, Colombia realmente lo anuló perfectamente e hizo lo que quiso durante todo el partido. Colombia logró dominar los 90 minutos del partido, por mucho que gana. Obviamente, en un partido de fútbol, los dos equipos juegan. Gana también jugó, claro, pero el que tuvo el dominio de todo el partido fue Colombia. Y Colombia logró anular perfectamente a Gana, logró dominarlo y logró cerrar un partido metiendo un gol prácticamente al principio y sin necesidad de volver a marcar. Que sí, que Colombia lo buscó, no lo termina encontrando, pero realmente no lo buscaba con la misma intensidad que al principio, porque la realidad es que el partido lo estábamos ganando y si bien hubiera sido lo ideal haber marcado un segundo gol para asegurar la victoria, Colombia termina sin necesitar de eso. Colombia termina jugando un partido cómodo, donde casi no se le vio exigido, donde sufrimos prácticamente nada, no sufrimos en ningún momento del partido. Yo en ningún momento del partido creo haber sufrido una llegada de Gana, que un momento del partido, una ráfaga de Gana, donde yo sintiera que nos iban a empatar. Solo esa intranquilidad de que no habíamos liquidado el partido y que sí habíamos tenido ocasiones para hacerlo. Y bien dice, bueno, hay una frase muy recurrente en el fútbol que es el que no la mete, se la meten. Y hoy a Colombia no se la metieron, hoy a Colombia no le pudieron hacer daño, si bien, como estoy diciendo, Gana tuvo la pelota, Gana llegó a pisar línea de fondo, llegó a centrar la pelota, llegó a rematar de fuera del área, pero realmente lo que es tocar a puerta, lo que es generar un peligro real, advertir, disparar a puerta, como les estoy diciendo, no lo hizo Ghana, porque Colombia no se lo permitió. Una selección que anteriormente había complicado a Croacia, había sacado un empate con Inglaterra, le había ganado a Panamá. Colombia la anula completamente y le hace realmente un partidazo. Hablando un poco de individualidades, porque no me quiero explayar mucho en la cronología, ya que realmente todo lo que hubo en el partido fue un poco de eso. Voy a hablar de el uno por uno, de los jugadores que estuvieron presentes hoy en la cancha, empezando por Camilo Vargas. Yo creo que no se puede decir nada de Vargas. No tuvo ninguna intervención. Tuvo una que otra salida, jugó con los pies, pero realmente no se puede decir nada. No, no lo exigieron. Entonces no se puede decir nada de Vargas. Tuvo salidas correctas. No me generó inseguridad en ningún momento. Con los pies no cometió ningún error. Un partido cumplidor. Con el partido que se dio, lo hizo bastante bien Camilo Vargas. Mojica empezó muy flojo y realmente al final no fue que levantara, no fue que remontara el partido y que empezara a jugar bien, pero Mojica pues terminó jugando un partido normal, correcto, que empezó muy erróneo. Yo recuerdo las primeras pelotas de Mojica, las daba todas mal y estaba realmente muy errático en la entrega del balón y también en el posicionamiento, en dónde se paraba en el área. Yo sentía a Mojica un poco perdido al principio, pero finalmente termina jugando los 90 minutos y realmente más allá de los primeros 15 no termina dando ningún problema al equipo colombiano. Tampoco genera lo que generó David Machado, que era una pared en defensa y en ataque era un acompañante muy importante de Lucho. Entonces, eso también decirlo que yo creo que el que debería jugar en Colombia y el que tiene que jugar contra Suiza es David Machado.
Lucumí y Davinson Sánchez. Yo creo que más allá de uno que otro centro que cortaron de cabeza, tampoco intervinieron mucho. No era su trabajo salir a cortar esos balones que amenazaban con disparar de media distancia. Entonces realmente que fue la principal vía de ataque de Ghana, más allá de los centros. Entonces realmente tampoco tuvieron mucha intervención, no se les vio muy exigidos. Eso sí, a nivel defensivo cumplieron bien. Hubo un centro de Ghana que Davinson Sánchez intenta cabecear y no llega y parece que le va a quedar al jugador ganés. Creo que le quedaba justamente a Semenyo, o sea, muy peligroso. Sánchez no llega al balón, parece que va a llegar Semeño, tampoco llega. Eh, no fue un error porque pues simplemente no llegó al balón, o sea, estaba muy alto, o sea, no llegaba, pero o sea, solo es algo que recalco porque realmente es la única participación que recuerdo de Davinson Sánchez. Después hubo un remate afuera del área que se fue a la tribuna, pero realmente no mucho más. Daniel Muñoz no jugó el partidazo al que nos tiene acostumbrados, no jugó los dos partidazos que jugó en fase de grupos. Sí jugó un buen partido, sí estuvo presente acompañando tanto a James como a Arias cuando pasaba esa banda, como a Richard que también jugó por esa banda. Los acompañó de buena manera. A nivel defensivo, yo creo que también la espalda le no nos lo castigaron, pero en el primer tiempo sobre todo hubo un par de jugadas donde la espalda de Muñoz quedaba vulnerable y lanzaban el pelotazo ahí, pero realmente no nos lo cobraron y Muñoz igualmente si le quedaba la espalda regalada volvía y recuperaba, entonces tampoco fue un problema notorio. Solo creo que una en la que pasó Sibo, creo, pero realmente ninguna otra más. Muñoz también muy correcto el partido que juega. John Arias, que es el que marca el gol, yo creo que no se le puede decir nada a John Arias. El segundo tiempo entra un poco flojo, entra un poco errático, pero el primer tiempo que juega es un 10 de 10 absoluto. No solo por el gol, que también, pero jugó un partidazo. John Arias siempre de los jugadores más importantes de esta Colombia a nivel rol, porque es clave tanto en la salida como en la parte de creación de juego como en la definición de las jugadas. Y hoy lo demostró porque cumplió con esas tres cosas y es algo, una versatilidad que muy pocos jugadores tienen. Jefferson Lerma, yo creo que Jefferson Lerma hoy jugó un partido mejor de los que solía jugar, porque antes Jefferson Lerma yo le criticaba mucho una cosa, que jugaba mucho atrás, que los balones los solía tirar atrás siempre. Hoy Jefferson Lerma no hizo eso, hoy Jefferson Lerma estuvo bien posicionado, replegaba bien con los centrales, estuvo firme en defensa y también cuando tenía el balón buscaba puerta, buscaba James, buscaba jugar hacia adelante con los creativos para que la jugada progresara. Entonces yo creo que el partido que hace el Lerma hoy es correcto, ninguna bestialidad, ninguna locura, pero un partido que cumplió. Gustavo Puerta, hoy juega otro señor partidazo, el de Gustavo Puerta. Lo de este señor, yo creo que es increíble. Yo creo que para mí, yo creo que es el jugador revelación del mundial, después de unos cuantos que nadie conocía, como lo son Bociña, como lo son Empasi, como lo son Faizulaev. Pero yo creo que Puerta a nivel juventud o sea, yo creo que está siendo hasta ahora la mayor revelación del mundial. Todos los partidos de Puerta son partidazos y es algo impresionante, es algo que o sea, es un jugadorazo Puerta. Y les voy a explicar por qué. Porque en salida es importantísimo, igual que John Arias. Y en la parte creativa, él siempre se muestra. Gustavo Puerta es una opción de pase siempre. Y no solo eso, sino que cuando tiene el balón en los pies, siempre mira para adelante. Y yo creo que eso es algo que le falta a muchos jugadores. Porque puedes tener la calidad, la técnica, el talento, pero Gustavo Puerta hace algo que pocos hacen. Algunos pocos, como lo son Quintero. Y es siempre levantar la cabeza para adelante, siempre buscar el pase para adelante. No importa que pierda el balón, perdió un par de balones, sí, pero es porque siempre va para adelante y es normal que erre más así. Yo creo que Puerta tiene demasiada personalidad y yo creo que es algo importantísimo y hasta ahora está siendo el mejor jugador de Colombia en esta copa. James Rodríguez. Hoy James Rodríguez jugó muy flojo. James Rodríguez dejó mucho que desear. Era un partido donde después del cooling break nos empezamos a meter atrás, se volvió completamente intrascendente. Además, el primer tiempo tampoco, o sea, la primera mitad de ese primer tiempo tampoco hizo la gran cosa.
y realmente fue un jugador intrascendente, desaparecido, que no fue importante hoy James. Yo pensé que se iba a mantener la que, el chip con el que jugó contra Portugal, pero no termina siendo así. Los primeros minutos estaba corriendo, estaba buscando, estaba metiendo, estaba dándole adelante, pero termina desinflándose James y después de los primeros 5 minutos juega un partido realmente mediocre. John Córdoba no jugó prácticamente, se lesiona muy pronto, esperemos que no sea nada grave, no he visto el reporte médico. Yo creo que después del Cucho es el mejor 9 con el que cuenta hoy Colombia. Es una lástima que no haya jugado hoy porque estoy seguro de que, no estoy seguro de que hubiera marcado, pero estoy seguro de que iba a tener una participación directa de gol, que iba a ser muy importante en este partido, pero se termina lesionando temprano y fue una baja durísima, que también, eso hay que decirlo, Colombia hoy tuvo de baja a su 9 titular en los primeros 5 minutos, metió a un 9 suplente que no rinde tanto y aún así sacó adelante el partido perfectamente, sin complicaciones prácticamente. Entonces eso habla muy bien de la profundidad de la plantilla que tiene Colombia. Por último, Luis Díaz, que yo creo que fue el peor del día, y es una locura decirlo, que en un equipo donde esté Mojica, donde está James, que si bien es el mejor jugador de nuestra selección a nivel histórico, no rinde para nada como lo hizo en su día. Una selección donde hay jugadores que no están en equipos ni siquiera de las grandes ligas de Europa. Y Lucho Díaz me parece que fue el peor. No, porque en ataque se le notó con más personalidad que con Portugal, se le notaba encarando, pero terminaba o perdiendo el balón o tocando atrás. Y mete otro gol en offside que al principio uno dice, no, qué rabia que haya sido offside, pero esto con Lucho Díaz ya todos los balones a los que pica Lucho Díaz son offside, porque pica antes. Lucho Díaz, yo no entiendo cómo 2 semanas de mundial, quién sabe cuántos años de carrera, y sigue quedando en offside cuando pica por un balón. Entonces, yo creo que lo de Lucho ya no es mala suerte. O sea, esto de Lucho ya es un problema que tiene él, que tiene que corregir ya porque lo necesitamos fino contra Suiza y con lo que venga. Si es que viene algo, que yo espero que sí, yo diría que sí, debería. Lucho tiene que corregir esto. Porque no puede ser que nuestro jugador más importante siempre esté en offside, porque pica antes. Entonces yo creo que Lucho tiene que trabajar en ello, lo necesitamos. Termina saliendo por Hamilton Campas, que ya voy a hablar de los suplentes, que quiero hablar de Hamilton Campas, pero Lucho hoy me parece que es el jugador que está rindiendo peor de Colombia, siendo del que más se espera. No estoy diciendo de que no, bajo la vara de lo que se espera y lo que terminamos recibiendo, no, midiendo todos bajo la misma vara, Lucho Díaz está siendo hoy por hoy el peor de la selección Colombia. Quizá puede que Suárez esté jugando peor, pero realmente hoy jugó un muy buen partido Luis Suárez. Entonces yo creo que Luis Díaz nos está quedando mucho a deber. Es nuestra figura y aún así estamos llegando a estas instancias del Mundial, lo que está hablando muy bien del equipo, pero para un Mundial necesitas que tus estrellas brillen. Y Lucho Díaz no está brillando y es nuestra estrella. Entonces necesitamos que se encienda ya porque en fases más avanzadas vamos a necesitar de él. Sea en todos los mundiales se ha quedado claro. Si no brillan las estrellas de tu equipo, no vas a ganar. Y incluso puede que brillen las estrellas de tu equipo y no vas a ganar, pero tienen que brillar si quieres ser competitivo contra las mejores selecciones del mundo, que vienen partidos muy duros, muy duros. Y necesitamos que Lucho esté al 100%. Hablemos de los suplentes. Primero ingresó claramente Luis Suárez al minuto 8 por John Córdoba. Luis Suárez que hoy jugó un muy buen partido, un partido difícil para él, estaba siempre marcado y cuando Colombia era atacado por Ghana, siempre lo buscaban a Suárez y Suárez realmente estaba muy marcado, estaba muy complicado atrás y eso, estaba difícil que hiciera algo porque estaba muy referenciado por los jugadores de Ghana, por los defensores, pero termina jugando un muy buen partido, creo yo, un partido cumplidor, termina asistiendo el gol, o sea, minutos después de que ingresa. Entonces, ahí excelente, un cambio de actitud, no, un cambio de actitud, claro, no, porque Suárez siempre ha buscado esto, Suárez siempre ha sudado la camiseta y eso no se lo puede quitar nadie, y yo por eso siempre lo voy a defender, porque puede que no esté jugando bien, pero Suárez siempre suda la camiseta y él es de los que más la siente, y yo estoy seguro y es algo que voy a mantener siempre, pero no está jugando bien, y este partido
hoy cortó esa mala racha, asiste y juega un partido correcto, donde puede que no haya tocado mucho el balón por la posición en la que le tocó jugar y el partido que se dio, pero juega un buen partido, un partido cumplidor y realmente espero que esto sea el inicio de una buena racha de Luis Suárez, porque si John Córdoba no está, lo vamos a necesitar a él. También vamos a necesitar al Cucho, que me quiero ver más al Cucho. Yo no sé por qué Lorenzo no sigue metiendo al Cucho, eh, pero esperemos que Suárez mantenga esta versión, porque lo que hoy mostró fue muy bueno. Después, al medio tiempo, ingresó Richard Ríos por James Rodríguez. Yo creo que este fue un cambio inteligente de Lorenzo. A mí no me gusta Richard Ríos. Richard Ríos es un jugador que a mí me disgusta verlo entrar a la cancha, pero el día de hoy yo lo vi necesario porque en un partido donde Gana nos estaba haciendo replegar, teníamos a un James Rodríguez que no estaba apoyándonos en la defensa como sí lo hizo contra Portugal, o sea, ya que he demostrado que sí puede hacerlo, pero no lo estaba haciendo. Entonces mete a Richard Ríos, que es un jugador que ya no se distingue por esa calidad que solía tener. Ahora es un jugador que corre, que presiona, que mete y que defiende. Y es lo que necesitábamos el partido de hoy y termina cumpliendo con eso, termina defendiendo, termina corriendo, termina metiendo. Yo creo que nos alivió un poco de la presión que nos estaba metiendo Gana y entonces termina siendo un jugador importante Richard Ríos para este partido y nada, yo lo vi bastante bien. Yo lo vi que entró bien, le sacan esa María, pero bueno, X. Yo creo que fue una María tonta. Igualmente en cuartos se limpian, así que no pasa nada. Pero igual hay que corregir eso. Después entró Juan Fernando Quintero. Ingresó por John Arias. Yo no hubiera sacado a John Arias en lo personal. Estaba empezando a estar un poco errático, pero igual no lo hubiera sacado. Entra Juan Fernando Quintero y yo creo que es definitivamente el mejor jugador que tenemos en nuestro equipo. Entiendo que no sea titular porque es un jugador que no tiene el físico para jugar los 90 minutos. Entonces, definitivamente yo prefiero a un Quintero los últimos 30 minutos que los primeros 60. Porque imagínate, te empata, gana, te vas a tiempos extra y tienes que sacar a Quintero porque ya no me va más. Entonces yo prefiero cerrar los partidos con Quintero antes que matarlo desde el principio. Yo creo que es correcto esto que hace Lorenzo de no meterlo de titular. Por mucho que muchos lo estén pidiendo de titular, yo creo que prefiero cerrar los partidos que con Quintero, teniendo un Quintero en el banco, sabiendo que puede venir a salvarme cuando sea, que tener a un Quintero cansado. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con esa decisión. Después Hamilton Campas entró bien, entró mejor que Luis Díaz y yo sé que Lorenzo no va a sacar a Luis Díaz de la titular, pero esto debería ser un aviso de que puede ingresar alguien por Luis Díaz, que hoy es la gran figura mundial, por el que yo estaba pidiendo Balón de Oro, y no termina, y termina siendo lo mejor que Luis Díaz, Hamilton Campas. Entonces hoy Hamilton Campas ingresa muy bien, ingresa con personalidad, buscando desequilibrar, que no es fácil tener esa personalidad que tiene Hamilton Campas en un mundial, en un mata-mata. Si bien el contexto se prestaba para eso, para probar, para agarrar confianza, yo creo que igual tiene mucho mérito lo de Hamilton Campas, hace muchas cosas interesantes, hace un par de centros peligrosos, participa bien con Quintero, se entiende bien, Quintero le lanzó varias pelotas que él alcanza y aprovecha y si bien no terminan en gol, pues generaron algo de peligro. Hamilton Campas ingresa muy bien y yo creo que tiene que ser una consideración cuando Luis Díaz esté jugando mal, definitivamente. Eso por el uno por uno y en conclusión, ahora vamos contra Suiza. Una Suiza que viene de ganarle a Argelia, una Argelia que no era una selección especialmente dura, sí era una selección que estaba jugando bien, que en un grupo accesible termina clasificando como segunda, pero no es una selección súper fuerte. Suiza es una selección, al igual que gana, que en los papeles tenemos que ganarle, como tenemos que ganarle a todas. Es un partido que debemos ganar, que no nos podemos quedar afuera pero no hay que subestimar para nada, porque Suiza es un rival que tiene uno que otro jugador interesante, el mismo caso que gana, entonces no podemos ir subestimando, no hay que confiarnos, hay que jugar los partidos como jugamos este partido, corrigiendo ese par de cosas que les comenté recientemente. Entonces yo creo que Colombia va a jugar unos octavos de final que tiene que ganar, que tiene que demostrar, sobre todo tiene que mostrar carácter Colombia estos octavos de final, perdón. Y y llegar bien para los cuartos, porque
Si, si clasificamos, que Dios quiera, vamos a tener un partido durísimo contra una Argentina que viene a ganarle a un Cabo Verde agigantadísimo, que sufrió y que perfectamente en los papeles podríamos ganarle, tanto como ellos nos pueden ganar a nosotros. Va a ser un mano a mano, pero primero hay que ganarle a Suiza y hay que ganarle bien y hay que mostrar carácter. Entonces, nada, yo creo que eso sería todo por hoy. Yo me